Minato partió con su equipo y se dirigió hacia las líneas del frente, donde los shinobi de Iden Leaf estaban bajo ataque por el ejército de shinobi de Iden Stone. Aumentó su ritmo para poder brindar asistencia a su equipo, a quien se le encomendó la tarea de destruir el puente Kanabi. Mientras corría por el denso bosque, vislumbró un enorme jutsu de liberación de la tierra estallando en el campo de batalla. La batalla estaba en pleno apogeo. Minato llegó al campo de batalla y rápidamente se dio cuenta de la terrible situación. Los shinobi de la hoja oculta estaban bajo constante bombardeo de un implacable aluvión de jutsu de liberación de la tierra, lo que los obligó a adoptar una postura defensiva. La aldea de Iden Stone estaba al borde de la victoria, y solo 4 shinobi de Iden Leaf habían sobrevivido al ataque de los ataques y se estaban refugiando detrás de una trinchera, esperando que llegaran refuerzos. Minato se movió rápidamente a través del caos de la batalla, evitando hábilmente los ataques dirigidos a él, y se dirigió a la trinchera donde los shinobi de la hoja oculta supervivientes se habían refugiado. Al ver a Minato, uno de los hombres dijo: «Finalmente viniste». Al llegar a ellos, Minato preguntó: «¿Cuál es la situación?». «Yo diría que hay alrededor de 200 enemigos. Comparado con eso, solo estamos 4 de nosotros vivos». Al escuchar eso, Minato colocó 2 dedos en el suelo y usó sus agudos sentidos para confirmar la situación. Había aproximadamente 200 enemigos, preparándose para otro ataque a gran escala. Sintiendo la urgencia de la situación, Minato se quitó la mochila y abrió algunos pergaminos que contenían su kunai marcado, entregándoselos a los restantes shinobi de la hoja oculta. Les ordenó que lanzaran los kunai hacia el enemigo todos a la vez, diciendo: «Todos, por favor dirijan estos kunai hacia el enemigo todos a la vez, yo me encargaré del resto». Diciendo eso, Minato se puso de pie y miró en dirección al enemigo, formando una señal con la mano de ariete para reunir su chakra. Uno de los shinobi de la hoja oculta no pudo evitar exclamar: «Eso es una locura. Ni siquiera tú podrías», pero rápidamente fue silenciado por el hombre que le había dado el informe a Minato. «Cállate y haz lo que él dice. Estamos a punto de presenciar el destello amarillo de la hoja oculta en la batalla, sucederá en un instante. No te lo pierdas». Humillados por la anticipación de presenciar las legendarias habilidades de Minato en acción, los restantes shinobi de la hoja oculta siguieron sus órdenes. Al otro lado del campo de batalla, los shinobi de la piedra oculta estaban todos de muy buen humor, convencidos de que la victoria estaba a su alcance. Estaban listos, esperando la orden de su comandante para el ataque final que les daría la victoria en este campo de batalla. Todo terminará pronto. Atacaremos de inmediato. Al escuchar eso, todos asintieron. Cuando el comandante de la piedra oculta estaba a punto de dar la orden, una enorme andanada de kunai voló desde el otro lado del campo de batalla. Al ver los kunai entrantes, los evitaron fácilmente, y uno de los shinobi de la piedra oculta dijo con arrogancia: ¿Creen que esto puede matarnos? Debe ser su último ataque desesperado». Esto provocó un coro de risas de los otros shinobi. Pero solo su comandante había notado la forma diferente del kunai y entró en pánico. No puede ser, todos retírense ahora», gritó el comandante cuando se dio cuenta. Al escuchar su grito de pánico, los shinobi debajo de él se confundieron, pero antes de que pudieran reaccionar, Minato respiró hondo y abrió los ojos, diciendo con calma: «Aquí voy». Con eso, desapareció de la vista del shinobi de la hoja oculta. Lo que siguió fue una carnicería absoluta. Uno tras otro, los shinobi de piedra oculta cayeron uno tras otro, cayendo sin vida al suelo. El ataque venía de todas partes y todos a la vez. Al ver a sus camaradas caer como hojas, los shinobi restantes entraron en pánico y trataron de huir del campo de batalla. Pero fue en vano, ya que todos fueron eliminados en cuestión de segundos. El shinobi de la hoja oculta, observando desde su posición ventajosa, solo podía ver destellos amarillos a medida que aparecía y desaparecía, dejando atrás los cadáveres a su paso. Así como había empezado, había terminado. Todos los shinobi enemigos fueron eliminados en cuestión de segundos. El shinobi que cuestionó las acciones de Minato hace un momento quedó atónito. Así que esta es la destreza del destello amarillo de la hoja. Cuando terminó la masacre, Minato apareció donde había estado, en cuclillas, mientras respiraba con dificultad. «Ya está, tuve que usar una cantidad considerable de chakra», pensó, suspirando aliviado. «Tendré que descansar antes de salir a ayudar a Kakashi y los demás». Al ver a Minato, los shinobi de la hoja oculta supervivientes corrieron hacia él con alegría, ya que habían ganado la batalla. Minato los recibió con una sonrisa en su rostro, feliz de poder ayudar a sus camaradas y proteger su aldea. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar, pero esta victoria era un paso. Las noticias viajan rápidamente en nuestro pueblo de Konoha.
Han pasado varios días desde que el equipo Minato partió en su peligrosa misión, y he estado muy nervioso desde que se fueron. Mi esperanza depende en gran medida de Minato, rezando para que llegue a tiempo para salvar a Obito de caer en las garras de Madara. Los días parecían prolongarse mientras intentaba mantenerme ocupada con un entrenamiento intensivo, y fue durante este tiempo que Mikao-chan, Kusina, me presentó el arte del Fuinjutsu, una habilidad que ella creía que era natural para mí debido a mi Uzumaki linaje. A medida que pasaban los días, dediqué mi tiempo a perfeccionar mis habilidades y a aprender más sobre Fuinjutsu, un tema que despertó mi interés. Kusina era una excelente maestra y su herencia Uzumaki parecía haberle transmitido algún talento innato para esta rama particular del jutsu. Profundicé en los intrincados sellos y patrones, encontrando consuelo en la complejidad de todo. Durante uno de esos largos días, recibimos una ola de noticias que recorrió el pueblo como un maremoto, noticias sobre los acontecimientos en el frente de Iden Stone. La noticia fue nada menos que sorprendente. El informe decía que Minato había diezmado por sí solo las fuerzas de la piedra oculta y cambió el rumbo de la batalla, sacando a Konoha del borde de la derrota a una victoria contundente. La noticia se extendió por el pueblo como la pólvora, y parecía que todos estaban celebrando, ninguno más que la propia Kusina. No solo se sintió aliviada de que Minato estuviera a salvo, sino también intrigada por las posibilidades que esta victoria podría traer. La aldea se llenó de un espíritu exuberante en los días siguientes, y comenzaron a circular rumores por la aldea de que la piedra oculta había sufrido pérdidas devastadoras en la guerra contra la hoja oculta y podría estar inclinada a aceptar un alto el fuego. No pude evitar recordar que este evento había ocurrido de manera similar en la historia original, donde la piedra oculta finalmente acordó un alto el fuego. Pero como suele decirse, a las buenas noticias muchas veces le siguen malas noticias. Una semana después, Minato y su equipo regresaron a Konoha, y Mikao-chan y yo estábamos en la puerta de la aldea, esperando ansiosamente su llegada. Habíamos recibido información sobre su fecha de regreso y, cuando aparecieron, mi corazón se hundió. Minato abrió el camino, con el equipo Minato detrás, pero hubo una ausencia notoria entre ellos: Obito. Mi corazón se apretó en mi pecho cuando me di cuenta de que las cosas se habían desarrollado tal como lo hicieron en el canon original. Obito había sido reclutado por Madara y Zetsu. Las expresiones sombrías de sus rostros confirmaron la desgarradora realidad. Mikao-chan, Kusina, al ver la ausencia de Obito, rompió a llorar y corrió a consolar a Minato. Más tarde, Minato explicó lo que había sucedido durante su misión. Era un inquietante paralelo con la historia original, donde Rin fue secuestrada y Obito había dado su vida para salvar a Kakashi. Kakashi estaba consumido por la culpa, culpándose a sí mismo por la tragedia que se había desarrollado. Rin también estaba devastada y fue desgarrador verla sufrir tanto. Sin embargo, fue Kakashi quien parecía llevar la carga emocional más pesada. Su comportamiento había sufrido una transformación significativa. Anteriormente, había sido conocido por su arrogancia y su estricto cumplimiento de las reglas, pero ahora era un hombre diferente. Se volvió más distante y llevaba un aura de tristeza a su alrededor. Rin, por otro lado, luchó por aceptar la pérdida de su mejor amiga, pero eventualmente encontró la fuerza para seguir adelante. A pesar de la victoria sobre la piedra oculta, Konoha estaba lejos de estar en paz. La aldea todavía estaba envuelta en un conflicto brutal con las aldeas de Eden Cloud, Eden Mist y Eden Sun. Después de solo unos días de descanso, Minato fue enviado al frente en la región de la nube oculta, dejando una fuerte sensación de presentimiento a su paso. Para mí, este giro de los acontecimientos tuvo un significado grave. Significaba que Obito sin duda vendría tras Mikao-chan, Kusina, el día del nacimiento de Naruto, buscando capturar al Nueve Colas. Sabía que tenía que tomar el asunto en mis propias manos y idear un plan para alertar a Minato del peligro inminente el día del nacimiento de Naruto, para evitar la muerte de mis padres. No podía darme el lujo de perderlos. La seguridad de mi familia y de mi pueblo dependía de ello. Para asegurarme de que mi plan se ejecutara sin problemas, necesitaba considerar cada detalle y cada contingencia. El primer paso fue recopilar información sobre los movimientos de Obito. Tendría que ser más observador, siempre atento a cualquier señal de su presencia o actividades en el pueblo. También recordé que visitaba la aldea con frecuencia durante el embarazo de Kusina y espiaba a Kakashi cuando llegaba a la aldea. Habían pasado varios meses desde que Madara y Zetsu reclutaron a Obito. Durante este tiempo, se habían desarrollado una multitud de acontecimientos importantes. En primer lugar, la tercera gran guerra shinobi se estaba acercando gradualmente a su conclusión, y el precio que había cobrado en las distintas aldeas ninja era inmenso.
Contando las pérdidas sufridas por cada aldea, era evidente que este conflicto había sido brutal y devastador. Las aldeas quedaron lidiando con las consecuencias de feroces batallas, la pérdida de valiosos camaradas y la destrucción de sus hogares y recursos. La guerra no solo había puesto a prueba el temple de los shinobi, sino que también había dejado una marca indeleble en el paisaje mismo del mundo ninja. El conflicto con Eden Stone Village finalmente había llegado a su fin y ambas partes acordaron un alto el fuego. Sin embargo, la decisión tomada por Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, de no exigir reparaciones a la piedra oculta tuvo consecuencias de gran alcance para su posición política. Si la memoria no me falla, esta elección en particular jugó un papel fundamental en su eventual decisión de dejar su puesto como Hokage. Las consecuencias de esta decisión fueron dobles. Por un lado, fue visto como un acto de buena voluntad y un intento de fomentar la paz y la reconciliación en los tiempos tumultuosos de la Tercera Gran Guerra Shinobi. Por otro lado, hubo una facción importante que criticó a Hiruzen por lo que vieron como una oportunidad perdida de obtener reparaciones por las grandes pérdidas que Konoha había sufrido bajo su liderazgo durante la guerra. Esta controversia en torno a las elecciones de Hiruzen se sumó a la creciente presión que enfrentó y, en última instancia, contribuyó a su decisión de renunciar al título de Hokage. La guerra en curso con Eden Cloud Village continuó siendo un esfuerzo desafiante para Eden Leaf Village. Sin embargo, desde que Minato se unió al frente de Eden Cloud, la situación había comenzado a mejorar. Su perspicacia estratégica y sus formidables habilidades habían hecho que fuera notablemente más fácil para las fuerzas de la hoja oculta enfrentarse a la aldea de las nubes ocultas. Habían comenzado a circular rumores sobre la desaparición del tercer Raikage y agregaron una capa de intriga al conflicto en curso. Según estos rumores, el tercer Raikage había encontrado su fin en una batalla heroica contra un vasto ejército de 10.000 shinobi de Eden Mist Village. Supuestamente, los había mantenido a raya durante 3 días asombrosos, lo que permitió a su equipo retirarse de forma segura. Sin embargo, muchos otros y yo somos escépticos sobre la autenticidad de estos rumores. La idea de que uno pudiera defenderse de 10.000 shinobi durante 3 días consecutivos fue recibida con incredulidad. Se argumentó que tal hazaña colocaría al tercer Raikage a la par de figuras legendarias como Madara y Ashirama. Si ese fuera el caso, era lógico que él solo pudiera haber cambiado el rumbo de la guerra diezmando ejércitos enteros, muy parecido a lo que Minato había hecho con aproximadamente 200 shinobi contra Eden Stone Village. Como tal, persistieron las dudas, y algunos creyeron que estos rumores eran simplemente una estratagema de la aldea oculta de las nubes para embellecer las circunstancias de la desaparición de su líder y tal vez aliviar sus hostilidades en curso. En el frente de Eden Mist, Eden Leaf Village también estaba afirmando su dominio, un triunfo que siguió a la dramática derrota de los 7 espadachines ninja a manos de Midway, quien resultó ser nada menos que el padre de Midway. El campo de batalla fue testigo de un enfrentamiento extraordinario, donde Midway se enfrentó valientemente y finalmente venció a la mitad de los miembros de los formidables 7 espadachines ninja de la niebla. Esta asombrosa hazaña se logró gracias a la audaz decisión de Midway de desatar el formidable poder oculto dentro del octavo Gate, un acto realizado con el único propósito de ganar un tiempo precioso para su amado hijo y sus firmes compañeros de equipo, Genma Shirano y Ebisu, quienes habían sido acorralados y enfrentados a circunstancias terribles. En medio de estos tumultuosos acontecimientos, Kakashi y Rin, que habían estado lidiando con el profundo dolor derivado de la pérdida de su camarada Obito, fueron asignados a unirse a la refriega en el frente de Eden Mist. Sería durante este periodo, que yo recuerde, que se desarrollaría el predestinado secuestro de Rin Nohara. Esta abducción finalmente la llevaría a convertirse en anfitriona de 3 colas, su mente manipulada y su vida cruelmente arrebatada a manos de la persona que amaba al saltar frente a un ataque que Kakashi estaba a punto de usar. Esta brutal secuencia de acontecimientos fue orquestada con precisión por Zetsu y Madara detrás de escena. Todo con la esperanza de que Obito despierte su Mangekyou Sharingan y abrace la visión de un mundo ideal a través del legendario Mugen Tsukuyomi que había propuesto Madara. Lamentablemente, me encuentro incapaz de alterar el curso de estos acontecimientos, ya que fueron meticulosamente ideados por el insidioso dúo de Zetsu y Madara, que habían ejercido su control sobre la niebla oculta. El momento exacto de estos acontecimientos sigue estando envuelto en incertidumbre, dejándome solo una vaga idea de cuándo está previsto que se desarrollen. En una serena mañana dentro del pueblo escondido entre las hojas, ubicado a pocos kilómetros del centro del pueblo, un campo de entrenamiento apartado fue testigo de la presencia de 2 figuras. Uno era un individuo joven, distinguido por una cascada de cabello rojo vibrante.
A su lado estaba un hombre con una llamativa mata de cabello amarillo, conocido como el legendario destello amarillo de la hoja oculta. El joven, ahora tendido en el suelo, jadeaba pesadamente. No era otro que Kaito Uzumaki, el hijo del legendario shinobi. Ya es suficiente por hoy, Kaito, habló Minato, con la mirada fija en su hijo, que yacía boca arriba, luchando por recuperar el aliento. No, todavía puedo continuar, afirmó el joven decidido, reuniendo una resolución temblorosa mientras se levantaba del suelo y se encontraba con la mirada de su padre. Al presenciar esto, Minato dejó escapar un suspiro y se dirigió a su hijo con un tono de amonestación. Te has estado esforzando demasiado estos últimos meses, Kaito. Entrenar rigurosamente es beneficioso, pero también debes permitirle a tu cuerpo el descanso necesario. Al escuchar las palabras de su padre, Kaito no pudo evitar soltar un suspiro. Desde que se enteró del trágico destino de Rin, se había sumergido en un entrenamiento incesante, día tras día. Buscó alcanzar la cima de sus habilidades, impulsado por la inevitabilidad del inminente ataque de Obito en la noche del nacimiento de Naruto. Necesitaba fortalecerse lo más posible antes de ese fatídico encuentro. Sin embargo, se enfrentaba a la incertidumbre de cómo abordar esta amenaza inminente con su padre. Lo siento, Tou-chan, solo quería ser tan fuerte como tú, confesó Kaito, sus palabras llevaban un deseo genuino de emular la formidable fuerza de su padre. Aún eres joven, no hay necesidad de apresurar las cosas, suspiró Minato, su palma encontrando su camino hacia la cabeza de Kaito, alborotando juguetonamente su vibrante cabello rojo. Tendrás mucho tiempo para superarme, deberías disfrutar de tu infancia mientras dure, le aconsejó, con una pequeña y tierna sonrisa adornando su rostro. Vámonos a casa. No deberíamos hacer esperar demasiado a tu madre. Con eso, Minato y Kaito regresaron a la aldea. A lo largo del camino, muchos aldeanos saludaron a Minato con cálidas sonrisas y gestos de respeto. Su renombre se había disparado después de la misión del puente Kanabi, donde él solo aseguró la victoria para Konoha en una situación aparentemente terrible. Al llegar a su casa y justo cuando estaban a punto de entrar, un operativo Anbu se materializó frente a ellos, rápidamente arrodillándose. Su voz era urgente cuando dijo, el Hokage ha solicitado su presencia inmediatamente en su oficina, Minato-san. Gracias por entregar el mensaje, estaré allí lo antes posible, respondió Minato con tono serio. Cuando el agente Anbu se fue, Minato se volvió hacia Kaito y le dijo, dile a tu madre que el Hokage ha solicitado mi presencia. Con eso, él también desapareció en un rápido movimiento. Kaito, imperturbable, entró en la casa para informar a su Kaa-chan sobre el paradero de su Tou-san. Estoy en casa, Kaa-chan. Gritó al entrar. Kusina, al escuchar la voz de su hijo, corrió a abrazarlo. Bienvenido de nuevo, Sochi, ¿dónde está tu padre? ¿No vino contigo? Preguntó, guiándola hacia la cocina. Mientras lo seguía, Kaito explicó. No, lo llamaron a la oficina del Hokage hace unos minutos. Los Anbu dijeron que era urgente. Espero que no sea nada grave, reflexionó Kusina mientras se giraba hacia la estufa, atendiendo los preparativos del almuerzo. Al verla en el trabajo, Kaito ofreció, ¿necesitas ayuda, Kaa-chan? Ella sonrió cálidamente y respondió, bueno, puedes ayudarme cortando las verduras, pero primero lávate las manos. Él le devolvió la sonrisa y dijo, ¡ay! Mientras el dúo se acercaba a terminar de cocinar, Minato regresó a casa después de su reunión con el Hokage. Observó la cálida interacción entre madre e hijo, con una cariñosa sonrisa adornando sus labios. Sintiendo su presencia, Kusina se giró y lo saludó, su voz teñida de curiosidad juguetona. ¿Qué crees que estás haciendo allí? Bromeó, su sonrisa nunca se desvaneció. ¿Qué quería Lord contigo de todos modos? Preguntó ella, acercándose a él. Bueno, comenzó Minato, pero fue rápidamente interrumpido por Kusina, quien intervino con un tono burlón. Espera, ¿te regañaron por algo? Ah, ¿y qué? No te preocupes, ya sabes, bromeó juguetonamente. Minato se llevó una mano a la barbilla y sacudió la cabeza. No, no fue eso, le aseguró, con un atisbo de intriga en sus ojos. Bueno, ¿qué fue? Preguntó Kusina, con el rostro marcado por la confusión. Minato dudó por un momento, luego confesó. Bueno, él quiere que me convierta en el cuarto Hokage. Parecía un poco tímido, como si el peso de la responsabilidad estuviera hundiéndose en él. Kusina, todavía procesando la información, comenzó a responder. Bueno, no te importa lo que diga, el Hokage es simplemente, sus palabras se apagaron cuando de repente comprendió la revelación de Minato. Su rostro reflejaba sorpresa. Espera, ¿qué dijiste, Minato? Minato asintió solemnemente. Me acaban de nombrar el cuarto Hokage, confirmó. La expresión de sorpresa de Kusina se transformó en una de pura alegría.
Ella no pudo contener su emoción y, en un estallido de euforía, saltó para abrazarlo con fuerza. «Felicitaciones, ya sabes», exclamó, rebosante de felicidad. Luego, en un tono más serio, añadió: «Gracias por todo su arduo trabajo». Minato agradeció calurosamente a Kushina por su apoyo. Kaito, al escuchar la noticia, se adelantó con una brillante sonrisa y dijo: «Felicitaciones, Tousan», expresando su genuina felicidad por el logro de su padre. Los tres pasaron el día celebrando juntos esta trascendental ocasión. En los días siguientes, a medida que se acercaba la toma de posesión oficial de Minato como cuarto Hokage, toda la aldea vibraba con una emoción contagiosa. La noticia del nombramiento de Minato Namikaze se difundió rápidamente, envolviendo al pueblo en un fervor de anticipación y orgullo. La perspectiva de una nueva era bajo el liderazgo de Minato llenó los corazones de los aldeanos de esperanza y optimismo, y sus espíritus se animaron con la promesa de un futuro mejor. El día de la gran inauguración, Kushina y Kaito se encontraron parados en la azotea del edificio Hokage, rodeados por los líderes de la aldea y los jefes de departamento. Observaron con solemne anticipación cómo Hiruzen, el Hokage saliente, le pasaba el venerado sombrero del Hokage a Minato, el recién nombrado cuarto Hokage. «Cuento contigo, cuarto Hokage», transmitió Hiruzen con una mirada seria y pesada. Minato aceptó el sombrero con un profundo sentido de compromiso. «Dedicaré mi vida a ello», prometió. Apartándose de los espectadores, se dirigió al borde del edificio, donde se habían reunido los ansiosos aldeanos. Cuando llegó al borde, se detuvo, su mano agarró el sombrero y luego, con un gesto, se lo quitó, revelando su rostro decidido. Con gran autoridad y orgullo, declaró: «A partir de este día, yo, Minato Namikaze, soy el cuarto Hokage». Los aldeanos estallaron en una alegre celebración, dando la bienvenida a su nuevo Hokage con vítores y júbilo que resonarían en todo el pueblo durante el resto del día. A medida que el calendario avanzaba hacia mediados de septiembre, un cambio palpable en la atmósfera señaló la inminente llegada del invierno. Los días se hicieron más cortos y una sutil frescura se instaló en el aire, insinuando el abrazo de la estación. Había pasado un período de tiempo considerable desde la gran inauguración del cuarto Hokage, un evento que había marcado un hito importante en la historia de la aldea. Actualmente, bañada por el abrazo dorado de una cálida, Eden Leaf Village exudaba un aire de animada tranquilidad. El sol arrojaba su resplandor radiante sobre los bulliciosos habitantes de la aldea, quienes se dedicaban a sus rutinas diarias. Sin que ellos lo supieran, en medio de la actividad, dos figuras veloces atravesaron la aldea, una raya roja saltando a través de los tejados y pasando sin problemas de un árbol a otro. Pisándole los talones había una figura sombría vestida de negro, los dos corriendo hacia las afueras de la aldea. Su destino no era otro que las cumbres de los venerados rostros de piedra del Hokage. La raya roja que atravesaba la aldea no era otra que el enérgico Kaito Uzumaki, cuya energía vibrante dejaba un rastro de emoción a su paso. Siguiéndolo rápidamente estaba la figura sombría de Itachi Uchiha, un testimonio de su propia destreza y determinación. Ambos tenían 4 años y habían crecido mucho durante el último año. En este momento, estaban teniendo una competencia amistosa para ver quién llegaría primero a la cima del monumento al Hokage. Mientras Kaito e Itachi ascendían la majestuosa montaña Hokage, una sensación de rivalidad amistosa llenó el aire. Kaito, impulsado por su determinación, aceleró sutilmente su ritmo, avanzando poco a poco en su carrera improvisada hacia la cima. «Yo gano», declaró Kaito triunfalmente, parándose erguido en el cenit del monumento. Justo detrás de él estaba Itachi, en segundo lugar. «Bien hecho, Kaito», reconoció Itachi con una cálida palmada en la espalda de su compañero. Su tono tenía una pizca de diversión. «Jeje, vamos, veamos la vista desde aquí arriba». «Escuché que es espectacular», sugirió Kaito, acercándose al borde del acantilado, desde donde podía contemplar la extensa aldea de abajo. Sus ojos se abrieron con asombro. Vaya, no estaban exagerando, Konoha se ve absolutamente magnífica desde este punto de vista. El pueblo que se extiende debajo es un testimonio de la fuerza y la unidad de sus habitantes. Cada edificio, cada dosel frondoso, parecía exudar una vitalidad que era difícil de captar desde el nivel del suelo. El pueblo estaba lleno de vida, pero desde aquí, tenía una cualidad casi serena, como si los árboles susurraran secretos que solo las montañas podían escuchar. El monumento al Hokage, erguido y orgulloso, fue un testigo silencioso de las generaciones de líderes que habían guiado a la aldea a través de su histórica historia. Fue un espectáculo que llenó a Kaito de un profundo sentido de pertenencia y orgullo por su hogar. Mientras estaban en lo alto del monumento al Hokage, Itachi contempló el pueblo de abajo. «Sí, realmente se ve bien», comentó.
volviendo su atención hacia Itachi, Kaito preguntó. Entonces, ¿qué has estado pensando últimamente? Tomado por sorpresa por la repentina pregunta, Itachi salió de su ensoñación y se encontró con la mirada de Kaito con una expresión de desconcierto. ¿Qué? No hay nada que me moleste, respondió, volviendo su mirada al pueblo. Hemos sido amigos desde que éramos bebés, ¿sabes? Afirmó Kaito, con cara inexpresiva. Me gustaría creer que puedo darme cuenta cuando a mi mejor amigo le preocupa algo. Exhalando profundamente, Itachi se dirigió hacia Kaito y reflexionó en voz alta. ¿Cuál es el significado de la vida? Al observar la expresión de perplejidad de Kaito, continuó. Quiero decir, ¿qué define realmente la vida? Ese es un tema bastante importante, ya sabes, comentó Kaito, redirigiendo su atención de nuevo a la aldea. Creo que, cada uno tiene una perspectiva única, depende de tu motivación. ¿Motivación? Preguntó Itachi, su tono teñido de confusión. Motivación. Para algunos, podría ser infligir dolor y sufrimiento, mientras que para otros, es todo lo contrario, reflexionó Kaito, respondiendo a la pregunta, con la mirada fija en Itachi con una expresión solemne. Si me preguntas qué significa la vida para mí, entonces, yo diría, mi familia, añadió, volviendo la vista hacia el pueblo. Itachi miró a Kaito, con una expresión burlona cruzando su rostro. ¿Tu familia? La mirada de Kaito permaneció resuelta mientras se giraba hacia la aldea. Salvaguardar a mis seres queridos es mi fuerza motriz y, por tanto, el propósito de mi vida, respondió. Para Kaito garantizar la seguridad de su familia, garantizar la supervivencia de sus padres en medio del asalto de las 9 colas y frustrar cualquier amenaza de Obito eran los principios fundamentales de su existencia. Después de reflexionar sobre las palabras de Kaito, Itachi finalmente habló y dijo, ya veo. Se sumieron en un prolongado silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. De repente, Kaito rompió el silencio mirando a Itachi. Itachi, participemos en un entrenamiento de taijutsu, propuso Kaito mientras se ponía de pie. Al observar las acciones de Kaito, Itachi también se puso de pie. Ay, estuvo de acuerdo Itachi asintiendo. Vayamos a uno de los campos de entrenamiento del clan Uchiha. Con esa decisión tomada, los dos partieron desde lo alto del monumento, dirigiéndose a una de las áreas de entrenamiento del clan Uchiha. Después de llegar al campo de entrenamiento, los dos se separaron el uno del otro. ¿Solo taijutsu, no se permiten armas? Itachi preguntó. Ay, y hagamos esto un poco interesante, ya sabes, ¿qué tal si el perdedor tiene que comprarle al ganador un plato de ramen? Dijo Kaito sonriendo mientras recogía una piedra. ¿Comenzamos cuando la piedra golpea el suelo? Preguntó Kaito. Itachi después de escuchar los términos asintió con la cabeza, viendo a Itachi asentir y Kaito levantar la piedra y ambos formaron el sello de confrontación. Ambos tenían sus ojos puestos en la piedra mientras descendía hacia el suelo. Tan pronto como tocaron el suelo, ambos se lanzaron hacia adelante a toda velocidad. Se encontraron en el centro con un sonoro choque. Una breve ráfaga de viento se agitó a su paso cuando chocaron. Participando en un rápido intercambio de golpes y patadas, pretendían evaluar las habilidades de cada uno. Kaito lanzó una rápida patada hacia el abdomen de Itachi, pero Itachi la interceptó hábilmente con su mano. En respuesta, Itachi saltó, apuntando una poderosa patada a Kaito, quien rápidamente lo evadió saltando hacia atrás, poniendo cierta distancia entre ellos. El combate continuó con una danza de precisión y agilidad. En un frenesí de movimiento, intercambiaron una andanada de golpes y patadas, cada uno defendiéndose hábilmente de los ataques del otro mientras buscaban una oportunidad para atacar. Itachi, rápido en detectar una abertura, barrió las piernas de Kaito debajo de él, enviándolo al suelo. Aprovechando el momento, Itachi se acercó para atacar, pero Kaito rápidamente se apartó del peligro. Con un estallido de velocidad, Kaito se abalanzó hacia Itachi y le dio un sólido puñetazo en el estómago. El combate continuó, una demostración de agilidad y estrategia. Persistieron en intercambiar golpes, cada uno logrando asestar golpes al otro. Este intenso intercambio continuó hasta que ambos combatientes quedaron visiblemente agotados. Hicieron una pausa, mirándose a los ojos, entendiendo mutuamente que la batalla estaba llegando a su clímax. Convocando sus últimas reservas de energía, cargaron simultáneamente el uno contra el otro con la máxima velocidad, cada uno lanzando un poderoso puñetazo en la mejilla del otro. La pura fuerza del impacto los envió a ambos a toda velocidad por el aire, estrellándose contra el suelo a cierta distancia uno del otro. Jadeando, se quedaron allí tumbados y el partido concluyó en un emocionante empate. Ambos jadearon pesadamente pero no pudieron evitar reírse mientras yacían allí, recuperando el aliento.
Kaito, con una sonrisa, comentó. Supongo que eso significa que es un empate, a lo que Itachi simplemente asintió, con una sonrisa de acuerdo en su rostro. Después de un breve momento de silencio, Kaito sugirió, supongo que es hora de que regresemos a casa. Itachi asintió una vez más y juntos se levantaron y comenzaron su viaje de regreso a casa. Su camaradería se fortaleció a través de su intenso entrenamiento.